Buenos días, esta presentación corresponde a la actividad 7.4, nuevo diseño de la unidad didáctica de nuestro tema perspectiva isométrica. El grupo 2 está conformado por Fernanda Pérez, Omar Santana y quienes hablan Nancy Rojas. Nuestra tutora es Sara Parra. Lo que vamos a abordar... Ay, no se mueve. Perdón, no puedo Pausemos, avanzar. por favor, Jonathan. A ver. Ay, Detén la pantalla. quienes hablan Nancy Rojas, nuestra tutora Sara Parra. Lo que vamos a abordar, la concreción del tema, objetivos de aprendizaje, expectativas de tipo afectivo, tareas, la diagnóstica de aprendizaje y el examen final. La secuencia de tareas, recolección y análisis de la información, sistema de evaluación y por último la estructura del nuevo diseño de la unidad didáctica. Nuestra unidad didáctica está diseñada para estudiantes de grado sexto. El tema de perspectiva isométrica está ubicado en la estructura matemática de la geometría descriptiva, que nos permite usar un conjunto de técnicas para representar sólidos en una superficie bidimensional. Consideramos algunos aspectos de la estructura conceptual propuesta en el análisis de contenido. La representación de un sólido en perspectiva isométrica se relaciona con los sistemas de representación gráfico y geométrico. El sistema de representación gráfico se caracteriza por usar los ejes X, Y, Z con ángulos de 120 grados entre ellos. La representación geométrica de un sólido en el sistema diédrico consiste en la representación bidimensional de las proyecciones perpendiculares de las caras del sólido. Consideramos dos subestructuras. La primera de sólido a vista relacionada con el contexto fenomenológico del diseñador. Por ejemplo, el diseño de ambientes virtuales es un fenómeno relacionado con este contexto. Y la segunda subestructura es de vistas a sólidos, está relacionada con el contexto fenomenológico del usuario. Por ejemplo, el bricolaje es un fenómeno que hace parte del conjunto de esta subestructura. Nuestra unidad didáctica contribuye a los siguientes estándares básicos de competencia: a representar objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas, aplicar transformaciones rígidas sobre figuras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte, a usar modelos geométricos para formular y resolver problemas, localizar objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica. En cuanto a los derechos básicos de aprendizaje, la unidad didáctica contribuye a establecer relaciones entre la posición y las vistas de un objeto, reconocer e interpretar la representación de un objeto y representar objetos tridimensionales cuando se transforman. Nuestra unidad didáctica tiene dos objetivos. El primero es construir y argumentar la representación gráfica y geométrica de un sólido en perspectiva isométrica. Con él buscamos que el estudiante construya con instrumentos de dibujo un sólido sobre los ejes X, Y, Z, que deben estar dispuestos con ángulos de 120 grados. Además, buscamos que el estudiante reconozca las vistas de un sólido y haga el procedimiento de extracción al dibujarlas de manera bidimensional. Con el segundo objetivo, pretendemos que el estudiante identifique las características de la perspectiva isométrica en una figura dada, además de relacionar las vistas con las caras correspondientes del sólido. Las expectativas de tipo afectivo para nuestra unidad didáctica se enfocan en las expectativas sobre uno mismo y lo que entrelaza la motivación en el aprendizaje. Las tareas que nosotros planteamos fomentan la seguridad del estudiante al argumentar los resultados de sus construcciones geométricas. La secuencia de tareas también contribuye a la adquisición de la seguridad para socializar y argumentar procedimientos al describirlos paso a paso. Requiere que el estudiante utilice también procedimientos como trazar aristas, lados paralelos, perpendiculares, medir ángulos y aristas mediante el uso de instrumentos. Por esta razón, consideramos que las tareas permiten que el estudiante valore sus habilidades geométricas para representar sólidos en perspectiva isométrica, además de argumentar geométricamente situaciones de su entorno. En cuanto a las tareas, la tarea diagnóstica se divide en dos partes. La primera parte, buscamos que el estudiante, buscamos verificar en ellos que diferencian las dimensiones largo, ancho, alto en sólidos de su entorno
reconocer la magnitud física de longitud y realizar conversiones entre unidades de medida, identificar los elementos de un sólido, como son las caras, las aristas, los vértices, reconocer las rectas paralelas y perpendiculares, identificar los ejes en el plano cartesiano. Con la segunda parte, buscamos validar que ellos manipulan correctamente los instrumentos de dibujo, como regla, compás, transportador, que reconozcan los elementos geométricos, punto, recta, segmento, plano, que identifiquen polígonos regulares e irregulares, y verificar si ellos trazan rectas paralelas y perpendiculares mediante el uso de los instrumentos de dibujo. En cuanto a las tareas de aprendizaje, proponemos 2 para el primer objetivo. La tarea 1.1, la silla. Presentamos la imagen de una silla en perspectiva trimétrica que se debe presentar en un folleto de muebles en perspectiva isométrica. La tarea requiere que el estudiante reconozca la representación gráfica de un sólido como la construcción tridimensional en un plano bidimensional. Y la segunda tarea que proponemos para este objetivo es la tarea del dron. Presentamos la imagen de una casa en perspectiva isométrica fotografiada por un dron para extraer las vistas frontal, lateral y superior. El estudiante debe representar estas vistas en una cuadrícula al abordar la posición del dron y relacionarlas entre sí. La tarea requiere que el estudiante reconozca la representación geométrica de un sólido como una construcción bidimensional a partir de una representación tridimensional. Para el objetivo 2 tenemos también 2 tareas. La primera, las fichas del cubosoma. Presentamos las imágenes de 7 fichas del cubosoma en perspectiva ortogonal. El estudiante debe establecer cuáles fichas están en perspectiva isométrica mediante el uso de instrumentos de dibujo y colorearlas. La tarea requiere que el estudiante reconozca la representación gráfica de un sólido como una construcción tridimensional sobre los ejes X, Y y Z. La segunda tarea es la tarea del rompecabezas. Presentamos el plano de 2 fichas del ajedrez y una cuadrícula de 18 vistas. El estudiante debe recortar y armar los 2 desarrollos planos para después compararlos con las vistas de las fichas. Y pues la tarea requiere que verificar la representación geométrica de las fichas del ajedrez como una construcción bidimensional a partir de la representación tridimensional. En cuanto al examen, está compuesto por 4 tareas de evaluación, 2 relacionadas con el primer objetivo y 2 relacionadas con el segundo objetivo. Para el primer objetivo tenemos la tarea del sofá, donde deben terminar la construcción del sofá que les proponemos, y la mesa auxiliar deben extraer las vistas para poderlas representar. En cuanto a los muebles del hogar, ellos tienen que identificar cuáles están en perspectiva isométrica, y los camiones deben identificar también las vistas que correspondan a los dibujos que se les da. En cuanto a la secuencia de tareas, pues creemos que es la secuencia adecuada, porque la primera tarea, pues los estudiantes en el proceso de construir la representación del sólido sobre el sistema axonométrico, pues ya tiene el reconocimiento de ese sólido para después construir la representación del sólido en el sistema diédrico. Luego, en la tarea 2.1, lo que tienen que hacer es verificar esa representación, es decir, que reconocen esas características de la perspectiva isométrica, como son los ejes, los 3 ejes, y el ángulo entre ellos. Y la última, que es verificar la representación de las vistas de los sólidos. En cuanto a la recolección de la información, tenemos el diario del estudiante. Aquí abordamos 6 aspectos en los que pretendemos que los estudiantes manifiesten el camino de aprendizaje que activaron durante el desarrollo de las tareas. También buscamos identificar las dificultades que tuvo el estudiante para desarrollar la tarea, los aspectos que influyen en la motivación cuando ellos diligencian el matematógrafo, identificar si el estudiante considera que con el desarrollo de la tarea mejoró sus habilidades para representar objetos en el plano de manera tridimensional o bidimensional.
También identificar si el estudiante relaciona lo aprendido en la tarea con fenómenos de su entorno e identificar si el estudiante se sintió seguro durante el desarrollo de la tarea. Eso mediante algunas preguntas que hacemos en ese diario. En cuanto al Listo, diario, Nancy.